Buenas tardes a todos mis amiguitos en Jesús. Voy a hablar sobre el tema El Espíritu Santo como orante del libro Introducción a la Neumatología de Christian Schulz. Desde su trabajo el autor nos muestra, o mejor dicho, su investigación nos muestra cómo el Espíritu Santo obra o actúa en la oración, cómo que Él ora y ora en nosotros, y más específicamente cómo es el Espíritu Santo como orante en la liturgia, en los sacramentos. El Espíritu Santo como orante. Ya Jesús en Juan capítulo 4 versículo del 21 al 24 dice a los samaritanos: ustedes adoran a los que no conocen, mientras que los judíos adoran a los que conocemos. Pero ya llegó la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí Jesús nos anuncia que el Espíritu Santo es el principal protagonista en la oración. Desde esta triada, el Espíritu Santo, la oración como contenido y Dios, el orante está empoderado de Espíritu Santo. El orante está vacío de sí mismo para dar lugar a Dios. Y en este proceso es cuando somos cada vez más personas, más buenas personas, mejores personas. Y mucho más todavía en todas las oraciones comunitarias. El yo debe estar perdido, y en ello radica precisamente el carisma de ocultamiento y desprendimiento del que nos habla Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 5. También en Romano capítulo 8 versículo 26, que reza lo siguiente: nosotros no sabemos pedir. Tenemos que pedir al Espíritu Santo interceda en la oración. Él siempre intercede desde la palabra, voces y hasta gemidos. Estos son las oraciones en lenguas, otros de los carismas del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo diría hoy día que es el coach, es el que enseña, guía y saca lo mejor de uno mismo, que muchas veces no es una oración cargada de muchas cosas lindas y hermosas, gramaticalmente correcta, construida. Y a veces el Espíritu Santo solo le basta 2 o 3 palabras que son mucho más efectivas, como la parábola del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18 versículo del 9 al 14. La oración no conoce de límites, es una común unión del Espíritu Santo con el orante. Es culto agradable y maravilloso con Dios en nosotros. La oración está presente en la adoración y en la contemplación. El Espíritu Santo en la liturgia es otro de los puntos del autor. La liturgia es el conjunto de signo y símbolo con la que la Iglesia rinde culto a Dios y donde se santifica. La fuerza del Espíritu Santo y la oración está en íntima relación con la liturgia de la Iglesia en toda su extensión, tanto en sus conceptos teóricos y praxis o prácticas. Es aquí, en la liturgia, donde se da la redención de los hombres y la glorificación de Dios, culminando en la gran asamblea de la Santa Misa o ministerio pascual, como señala la Constitución sobre liturgia del Concilio Vaticano II, que dice así: todo se realiza con la unción y el poder del Espíritu Santo. Cabe señalar que en la liturgia su interés está centrado en lo que ella misma crea y sobre todo en los efectos que genera en su actuación. Su actuación creadora, donadora, defensora de vida, salvadora y liberadora, otorgadora de unidad, liberadora de conocimiento,
de potencia para testimonio. Él hace surgir la adoración en la acción de gracia y en la oración. El tercer punto es el Espíritu Santo en los sacramentos. Los sacramentos es uno de los casos especiales de la liturgia en relación con el Espíritu Santo, recordando que el sacramento es un signo sensible y eficaz mediante el cual se evoca la gracia divina. Recordando los sacramentos de bautismo, comunión, reconciliación, confirmación, matrimonio, orden sagrado y unción. El autor trabaja en este texto sobre el bautismo, la comunión y la confirmación. El autor señala que él ve a los sacramentos como una realidad dinámica, que no es un objeto estático, sino un proceso por el medio del cual la Iglesia actualiza su identidad responsable como Iglesia, con la siempre presencia del Espíritu Santo y en la epiclepsis. Qué linda palabra, sumada ahora a nuestro léxico. ¿Qué quiere decir? La celebración de la misa que es concebida con la presencia del Espíritu Santo, conformando una dimensión fundamental de la asamblea litúrgica, que significa la invocación del Espíritu Santo, y siendo más específico en la Eucaristía, hay dos, una sobre el pueblo y otra sobre los dones de pan y vino. Es más, toda acción sacramental de la Iglesia está acompañada y dirigida por el Espíritu de Dios. El texto también señala que para uno en Cristo ser, al consumir y santificar el cuerpo en la Eucaristía, el Espíritu Santo realiza en nosotros una conversión, o mejor dicho, un proceso de conversión dinámico que lleva a Jesús nacido de María, que sufrió y murió por nosotros, que fue resucitado y glorificado en la consagración de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesús vivo. Amén. Gracias al espacio de introducción a la neumatología y a la profesora Clara Ros y a todo lo que me han escuchado. Nos encontramos en otra enseñanza.